Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo video donde vamos a estar analizando un repositorio de un SAS de un editor de código. En este video vamos a hacer un análisis completo desde la arquitectura de este proyecto, cada pieza que tiene este proyecto, las dependencias, cómo podemos crear un proyecto similar. Vamos a estar viendo cómo monetizarlo, que será un extra al final del canal. Te enseñaré cómo yo puedo monetizar un proyecto como este. Y bueno, vamos a empezar primero viendo el repositorio. El repositorio en cuestión es este de acá. El autor, Burkaro Gómez, pues creó Codecraft. Codecraft es un repositorio de código abierto, lo creó para su canal de YouTube. Él tiene un video en YouTube donde él te explica paso a paso pues cómo funciona cada cosa. Te hace un tutorial más que todo completo y práctico, y yo te voy a hacer un tutorial más que todo teórico donde vamos a estar analizando todas las piezas y todo en sí. Si te interesa pues saber cómo hizo cada cosita, pues verlo. Lo único es que está en inglés, pero la verdad es que me pareció bastante interesante el video. Ahora, este repositorio de este proyecto hecho con Nest.js tiene varias funcionalidades. Tiene para manejo de usuarios, para manejo de webhook, para customizar este editor de código. Luego tienes para pues correr el código en diferentes lenguajes. Vas a tener también eh, ya sea para compartir estas piezas de código que tú vayas pues agregando. Vas a tener para suscripciones de pago a funcionalidades para usuarios pro y todo esto y más. Lo primero que haremos será clonarnos este repositorio e ir haciendo algunas instalaciones para entender un poco pues cómo está estructurado todo esto. Ahora clonamos el repositorio. Vamos a copiar esto de acá. Luego abrimos una consola. Aquí voy a abrir pues la carpeta donde quiero pegar este repositorio. Voy a hacer el git clone. Clono el repositorio. Luego acá voy a ir a ese repositorio que cloné. Lo voy a abrir con el editor de código. Aquí me cierro ya esta terminal y me cierro esto. Aquí ya tengo el repositorio abierto. Voy a hacer todas las instalaciones con yarn install. Hago todas las instalaciones de este repositorio. Vale, esto lo voy a mover acá. Aquí me va a ir instalando todas las dependencias. Vamos a ir viendo un poco de las dependencias. Que usa Claire para las autenticaciones del login. Monaco, que es un editor de código pues, basado en VS Code desde el navegador. Convex para la base de datos y toda la parte del backend. Framemotion para animaciones. Lucy React para icon. Nest.js, Nest.js, React DOM, Sustan para el estado. Entonces vamos a intentar iniciar esto de una vez. Aquí hago el yarn dev y va a ir. Esto va a cargar ya nuestro repositorio. Aquí me da un error porque dice no address provider. Esto significa que no hemos iniciado, pues aquí tenemos el backend, que el backend es un backend serverless que se va a autogestionar. Entonces hay que iniciarlo también. Aquí vamos a iniciar con npx convex dev. npx convex dev. Aquí inicia ya nuestra base de datos, nuestro backend. Vamos a crear uno nuevo. Vamos a ponerle aquí code. Aquí me crea mi nueva base de datos en convex. Va a ir pues inyectando todo esto de acá, ya sea funciones, los esquemas y todo esto demás. Y una vez que se haya cargado, ya nosotros vamos a poder usarlo acá. Claro, esto te lo voy a explicar más adelante. Aquí más que todo lo que quiero enseñarte es la arquitectura. Aquí ya inicio y aquí ya nos debería pintar algo. Aquí esta arquitectura, es una arquitectura tanto modular como serverless, ya que es modular en Nest.js porque vamos a tener nuestros componentes separados, toda la lógica separada en pequeños componentes, y luego vamos a tener pues el serverless que sería el backend que va a ser autogestionado en una base de datos, por así decirlo,
en una base de datos que se autogestiona sola. Una base de datos reactiva. Aquí inicio con GitHub. Aquí voy a ir Project Code. Aquí tengo Code, el proyecto que creé. Y aquí la data ya me las cargo, que sería este esquema de acá. Bueno, aquí antes de empezar a ver toda la aplicación como tal, me da un error, ya que me faltan las variables de entorno para poder registrarme, las variables de entorno de Claire. Aquí voy a Claire, que Claire lo que se usa es para autenticaciones y manejar usuarios. Aquí voy a iniciar, voy a ir al dashboard. Aquí te creas la cuenta, pues bueno, vamos a crear una aplicación que se llame Code. Aquí vamos a seleccionar los providers que necesitemos. En este caso yo voy a colocar Google y GitHub. Aquí creamos la aplicación. Esto es lo que nos va a mostrar en el provider con Nest.js. Aquí nos da para instalarlo. Tenemos que instalarlo. Bueno, ya esto está instalado. Vamos a copiar estas variables de entorno. La voy a colocar acá. Y ahora vamos a ir a nuestra aplicación. Vamos a cargar. Y ya nos debería decir que ya las variables de entorno de Claire desde su provider, bueno, ya están cargadas. Ahora si intento iniciar sección ya me deja con los dos proveedores que seleccionamos anteriormente. Aquí voy a iniciar sección con mi cuenta de GitHub. Una vez que inicie sección ya voy a estar en la aplicación. Claro, aún me da un error porque no he creado el template de los JSON Web Token que se gestionan de Claire a Convex, pero vale, esto de los JSON Web Token es para poder validar esas autenticaciones. Entonces vamos a ir a crearlo directamente desde Claire. Vamos a ir a la configuración de la aplicación. Vamos a ir a la parte de JSON Web Token Template. Nos creamos un nuevo template de Convex, basado en Convex, que es nuestra base de datos. Aquí vamos a guardarlo. Una vez guardado tenemos que copiar este link de acá y colocarlo en la parte de la config de Convex para poder manejar las autenticaciones. Aquí ya vamos a guardar. Aquí ya escucha los cambios, lo vuelve a analizar. Si voy a Convex, voy a la parte de autenticaciones, ya lo debería tener cargado. Aquí lo tengo. Ahora si intento de nuevo cargar esto, ya me deja manejar toda la aplicación porque ya hemos cargado la parte de la autenticación. Ahora lo que veremos es toda la parte de la aplicación y ir probando cada página. Entonces en nuestra aplicación lo que queremos entender es cómo está conectado todo esto entre sí. Entonces entendemos que primero nos registramos, pues creamos el usuario. Luego este usuario va a poder ejecutar código en diferentes lenguajes si es pro. Si no, solo va a poder ejecutar código en JavaScript. Aquí lo que hace es manejar el estado del código que el usuario ejecute. O sea, va a guardar este código y lo va a mandar luego a una petición que nos va a devolver este código. Vamos a poder tanto manejar el estado de esto, del tamaño de la fuente del texto, ya sea para el tema que estamos viendo, para seleccionar el lenguaje, y todo eso lo hacemos en el estado con substance desde el local storage, que lo vamos a estar guardando en el local store para luego consumirlo en esta parte de acá. Ahora, esto se gestiona solamente desde el local store, o sea, esto es en local. Ahora queremos hablar de lo que es la base de datos, lo que se va a guardar el usuario. Cuando un usuario comparte código, por lo menos ahí está code execution y snippet. Los snippets son los que guardamos directamente y los code execution son los que corre el usuario. A yo darle run code, esto va tanto a mostrarnos este resultado como guardar ese código en la base de datos para luego poder mostrarlo en el perfil de ese usuario. También vamos a tener la parte para manejar los pagos del usuario. Cuando el usuario se suscriba a un pago, que haga la transición a ese pago, pues directamente nos lleguen esos datos del usuario a nuestra base de datos y nos diga, este usuario pues ha hecho un pago, vuélvelo pro. Y así, eso lo manejamos con los webhooks, que lo estaremos viendo más adelante. Igual que con Claire, manejamos los webhooks de Claire hacia Convex para que cuando un usuario se registre, pues reciba esa solicitud y guarde su usuario que se ha autenticado en la base de datos. En los snippets lo que tenemos es la parte de que cuando nosotros compartimos, creamos un código con una función que crea, pues vamos a tener otra función que trae esos datos para así dibujarlos en nuestra aplicación. También tendremos un buscador, tendremos para filtrar por lenguaje, vamos a poder comentar esos snippets que un usuario cree, vamos a poder guardarlos, vamos a poder compartirlos entre muchas más opciones. También
también lo más interesante de esto, pues que es una aplicación súper completa, que si tú mañana pues quieres usarla para hacerle un for a este repositorio, publicarla tú mismo en Google y luego añadirle funcionalidades, pues vas a tener un producto bastante bueno, por así decirlo. Ahora que entendemos un poco de cómo se conectan todas estas piezas, que un usuario puede compartir código, otro usuario puede comentar ese código, un usuario puede crear comentarios, un usuario puede guardar código, vamos a poder tener para poder ver las estadísticas de qué lenguaje usa más este usuario, qué código comparte este usuario, funciones para correr código, entre más. Vamos a ver la parte de la autenticación, de cómo nosotros pues creamos la autenticación con Claire y cómo guardamos después los datos de esa autenticación hacia Convex, o sea, los datos de este usuario, y manejamos pues ese inicio de sección, cómo gestionamos esa sección como tal. Entonces, lo primero que tenemos en nuestra aplicación es un proveedor. Este proveedor va a proveer a la aplicación, toda nuestra aplicación con este Claire Provider. Creamos el Claire Provider, que lo que va a hacer es permitirnos pues luego loguearnos. También vamos a tener un botón, que este botón te lo proporciona Claire. Nosotros simplemente agregamos un botón por dentro que dice sign in, que lo que hace es, bueno, un botón hacia este modal, nos abre el modal para poder autenticarnos. Y luego tenemos también un middleware que maneja toda la protección de rutas. En este caso nosotros estamos diciéndole, ignora todas las rutas que sean estáticas, porque ignora rutas con HTML, CSS, imágenes, pero siempre protégeme las rutas que tengan o API o TRPC. Ahora, aquí protegemos todas esas rutas. Luego también vamos a tener, pues, con Claire vamos a poder llamar ciertas funciones que lo que hace es pues permitirnos hacer condicionales si un usuario se ha registrado, si un usuario, y así poder bloquear ciertos botones dependiendo si está registrado o no. Aquí en el login button, luego que tenemos esto, pues aquí podemos ya iniciar sección. En nuestro provider también hay que destacar que usamos Convex Provider with Claire, que es para la autenticación con JSON Web Token, para que cuando nosotros nos iniciemos sesión aquí en Claire, mandemos esos JSON Web Token a Convex y Convex maneje toda la gestión del usuario para cuando se inicie sección y mantenga la sección iniciada a través de las cookies. Ahora, en Claire lo que vamos a hacer es configurar los webhooks. Vamos a ir a webhook y claro, esto lo maneja Convex con una función en HTTP. Sería Claire webhook. Los Claire webhook, esta ruta, pues lo que va a hacer los webhooks es que cuando se cree un evento, que en este caso es el evento user create, se crea ese evento cuando Convex escuche este evento, se crea un nuevo usuario a través de los datos que le vienen desde este webhook, que sería, aquí agregamos el nuevo endpoint, le vamos a agregar la ruta desde las variables, esta ruta que me da Convex cuando nosotros iniciamos la aplicación, la base de datos directamente lo copio, lo pego y esto para las acciones de Claire hay que cambiarlo a .site y luego aquí vamos a cargar pues esta ruta de acá. Copiamos esto, lo pegamos acá y luego vamos a buscar ese evento que escuchamos desde nuestra ruta, que sería el user create, create. Esto maneja todas esas llamadas. Aquí maneja los errores. Luego al final lo que está haciendo es que al escuchar este evento userCreate va a obtener del event data, que es la data que se le pasa desde los webhooks a Convex, va a tener estos datos y luego vamos a guardar ese usuario en nuestra base de datos haciendo un run mutation apping user sin user, que es nuestra función de Convex para registrar un usuario. Y hay que tener en cuenta que Convex lo que hace es, pues, Convex es un backend serverless, que básicamente nosotros lo que vamos a hacer en nuestra aplicación es darle instrucciones de todo lo que queremos que tenga este backend, ya sean todas las funciones que va a tener nuestro backend, todo el esquema
y el uso de registro, autenticaciones y más cosas. Y eso lo va a cargar en Convex, y Convex ya luego nos va a proporcionar ese provider que nos va a permitir acceder a todas esas funciones y características que le agregamos. Aquí lo que vamos a hacer es, luego de crear este provider, tenemos esta clave secreta. Vamos a ir a Convex, vamos a crear una nueva variable de entorno. Una variable de entorno con este valor y con clear webhook secret, que es como se llama aquí nuestra variable de entorno, para conectarnos a esta, para poder recibir estos datos. Lo guardamos. Voy a ver si ya Convex está escuchando. No escucha, lo voy a iniciar de nuevo. Aquí voy a iniciar de nuevo mi aplicación. Voy a intentar registrarme. Voy a ver si tengo algún usuario registrado. Que no carga. Aquí lo que voy a ir es a la parte de Clear, donde se puede gestionar todos los usuarios que se vayan registrando en la se autentiquen en nuestra aplicación. Voy a eliminar mi usuario y lo voy a volver a crear, ya que ahora estamos manejando los webhooks. Lo que quiero que suceda es que cuando nosotros pues creemos un usuario, Convex escuche estos webhooks y nos cree el usuario tanto en Clear como en nuestra base de datos hecha con Convex. Aquí lo que voy a hacer es ir a mi aplicación, pues hacer el registro con GitHub. Esto me crea la sección, esto carga, me va a enviar todo. Una vez que primero voy a Clear, aquí me ha cargado el dato. Segundo, voy a Convex, a mi base de datos, cargo los usuarios y ya tengo el usuario creado. Y lo que ya tengo el usuario creado. Eso significa que ya los webhooks lo está escuchando y mi aplicación está funcionando perfectamente. En la siguiente parte lo que vamos a estar viendo es toda la gestión de las secciones, de cómo protegemos rutas y más. En esta sección te voy a mostrar cómo con Clear pues gestionamos esas secciones para cuando nosotros estemos logueados pues ocurran cosas. En este caso se van a mostrar componentes que si no estamos logueados no podemos cumplir ciertas acciones, que la más importante es correr el código, ya que es la función principal de esta aplicación. Si yo me salgo de mi cuenta, hago el sign out, me va a aparecer sign in y va a desaparecer el botón de run button, porque ese botón está protegido por esa verificación de que estemos logueados. Voy a ir a mi header, que este debería ser el header. En el header voy a tener pues este sign in, que es un componente que nos ofrece Clear para comprobar que nuestro usuario esté autenticado. Entonces si yo borro este envoltorio, me va a salir mi run code normalmente, ya que no está protegido. En cambio, si yo lo vuelvo a envolver, me desaparece. Esto lo que obliga al usuario es a tener que registrarse a la aplicación para poder ejecutar este código. Ahora tenemos el header profile button, que es este de acá que nos permite loguearnos. Este botón, si yo lo voy a eliminar de acá, ya ves que desaparece. Ahora voy a ir al botón. En este botón, tenemos dos botones que se crean condicionalmente. Uno, que es el sign out, que significa si no está logueado el usuario, pues muéstrale ese login button para que se pueda registrar o autenticar en la aplicación, que igual lo devuelve Clear. Y luego el user button, que es un botón que luego vamos a devolver un menú de opciones, en este caso las que trae por defecto Clear, que serían las típicas para desloguearse y la de ver el panel de administración para poder cambiar los datos de nuestro perfil, y luego nosotros agregaremos una que nos permite ir directamente al perfil. Aquí voy a ir a mi cuenta de Google, voy a ir con esta. Aquí me logueo, ya me sale este botón, Run Code, porque significa que estamos logueados. Me va a salir ahora, en vez de ese botón que antes me salía para autenticar, pues ahora me sale un panel de administración donde tengo yo mi perfil de usuario y luego voy a tener el Manage Account. Ahora, el User Button pues es un componente de Clear. En cambio, nuestro perfil es un componente que nosotros tenemos en la aplicación. Si voy al perfil, lo que vamos a obtener es tanto los datos de este usuario
como el total de códigos que ha corrido, o sea, guardar para más tarde, los diferentes lenguajes que ha usado y los códigos que ha ejecutado, que en este caso sería el de JavaScript. Otra cosa que podríamos hacer es esto. Voy a compartir un snippet de código. Voy a ir a los snippets. Voy a entrar el código. Aquí me muestra el código, lo puedo copiar. Y puedo comentarlo. Hola, lo comento, mi mismo código. Entonces, en los comentarios, pues es por usuario. Esto debería estar con esa condicional que solo nos permita, pues, comentar si estás logueado. Aquí me voy a salir. Voy a ir a mis snippets. Voy a ir a la parte de comentarios. Voy a ver las discusiones. Me aparece el comentario y me aparece que no estoy logueado. Esto está haciendo la comprobación de que si el usuario pues está autenticado, muéstrale los comentarios y permítele hacer comentarios. Y si no, pues bloqueale la discusión y solo muéstrale los comentarios que están ya. Aquí voy a abrir en la parte de acá, voy a ir a mis comentarios, comentts en esta parte, sí. Aquí tengo el Sign In Button, que lo que nos permite es crear ese modal que va a abrir luego pues nuestro ese componente para poder registrarnos o loguearnos. User que obtiene información de la sección. Aquí guardamos información del usuario a través de este componente que nos devuelve Clear con todos los datos del usuario. Luego también tenemos el useQuery que estamos usando acá desde Convex, que son ya sea una petición de mutuación para cambiar algo, o de query para pedir datos, y en este caso estamos llamando los comentarios desde useQuery API snippet getComment, que es esa función que obtiene todos los comentarios dependiendo del snippet ID, que sería el ID del snippet padre de ese comentario. Y luego tenemos otras funciones para eliminar, borrarlo, pero esto lo veremos más adelante. Aquí lo que estamos viendo es el tema de cómo está hecho este componente para poder registrarse. Aquí lo que tenemos es una condicional que lo que dice es si usuario está si usuario existe, pues muéstrame el comment form. Y si usuario pues no existe, muéstrame ese sign in button que le diga al usuario que se debe loguear. Y luego abajo tiene todos los comentarios mapeados. Y así es como lo hace con Claire, pues. Es bastante similar a como lo habíamos visto en las otras partes, solo que aquí lo hace comprobando que el usuario exista. Y en las otras teníamos un componente que directamente comprobaba que existiera una sección que estaba autenticado. Aquí si yo me registro, pues debería cumplir la segunda condicional ya. Aquí me autentico, inicio sección con mi otro usuario, ya que tengo dos usuarios autenticados en Claire. Tengo el de mi correo y el de mi GitHub. Voy a iniciar sección, bueno me da error, voy a hacerlo con el correo. Aquí inicio sección con el correo. Carga y ya me carga esos datos del usuario que se deberían guardar en una cookie del local storage. Memoria aplicación. Aquí tengo clear, toda la parte del usuario, sección. Igual en el local storage estamos guardando esa sección de clear, que también la guardamos desde... A ver, sí, la guardamos también acá. Outconfig, client truth. Bueno, esto lo hace automáticamente Clear, no lo hacemos nosotros como tal. Y ya Clear se encarga de todo esto. Así de fácil es usar Clear. Ahora lo que vamos a ver es la parte de Substance y cómo manejamos todo el estado de nuestra aplicación. En nuestra aplicación, bueno, podemos cambiar ciertos valores, ya sea el lenguaje que usamos, el tema, podemos cambiar el tamaño de la fuente que estamos editando, podemos agregar el código para luego ejecutarlo. Entonces todo esto lo manejamos ya sea desde local storage y lo enviamos por acá. Aquí lo que estamos manejando es con Substance. Substance lo que nos permite es manejar todo el estado global de nuestra aplicación, teniendo ya sean los datos iniciales y luego vamos a tener pues todas esas funciones que nos permiten cambiar esos datos dependiendo de los requisitos de nuestra aplicación. Aquí lo que voy a ir es la parte del store donde se crea el componente store de Substance, que lo tengo acá. En este store lo que tengo son el estado inicial, donde tengo el lenguaje por defecto, el font size, el theme. Esto lo obtiene desde el getItem, desde getItem, que sería el local storage. Estos datos lo va a retornar en un initial state. Vamos a tener el initial state y luego vamos a tener otros datos como el output, el is running, el error, el editor, el execution result, que es el resultado de ejecución.
Luego getCode lo que obtiene son esos datos que se escriben en el editor desde get.editor.getValue, y en caso de una condicional de si está vacío. Si no vienen, pues que esté vacío. Ahora el setEditor selecciona el lenguaje que queremos utilizar. Luego el setTen, o sea, esto más que todo es para que cuando nosotros enviemos esos datos entienda qué código estamos corriendo, ya sea código JavaScript, Python, y lo pinte en nuestro editor y se muestra así esa interfaz. Voy a mostrarte acá. Voy a ir a mis proyectos, code, y antes de mostrar de cómo se vuelve un usuario pro con Limon Squeezy, que es nuestra pasarela de pago, voy a agarrar este usuario, le voy a cambiar estos datos a true. Ahora si voy a este de acá, me debería permitir, bueno, acceder a varios lenguajes. Aquí esto lo que está haciendo setEditor es seleccionar ese lenguaje que estamos usando para luego cambiar la interfaz en este formulario que sería el editor. Tenemos setTen, que lo que hace es seleccionar un lenguaje, seleccionar un tema, perdón, luego setFontSize, que selecciona el tamaño de fuente, y luego setLanguage, que selecciona ese lenguaje. Y al final runCode, que tiene esos datos que estamos seleccionando acá, para luego correrlos y obtener el output de salida. Ahora tenemos varios componentes, por lo menos el TenSelector, que lo que obtiene son desde temas, pues varios temas, el bsdar, id, etcétera. Y esto lo va a cambiar, pues obteniendo desde el useCoding Store, va a obtener tanto el tema como esa función que setea el tema. Aquí vamos a tener esa función que setea el tema, con un clic setTen, le va a mandar el ID y lo vamos a cambiar para luego mandarlos en las configuraciones de nuestro editor. En nuestro lenguaje selector, pues algo similar, obtenemos todos ese language config. Aquí obtenemos la configuración, el ID JavaScript, label JavaScript, logopath, el default code, que sería este código que nos sale cuando seleccionamos algún lenguaje, y todo eso y más. En el lenguaje selector también tenemos hackaccess, que esto no lo menciono, pero no lo había mencionado. Pero esto lo que hace es una comprobación al momento de seleccionar un lenguaje que le manda este ID. Si a hackaccess y ID vienen, pues mándame una condicional, y si es diferente de JavaScript retorna un error. Esto lo que quiere decir es que si nuestro usuario no es pro, pues no va a poder seleccionar otro lenguaje. Luego aquí se te da eso. En nuestra parte de nuestro editor panel tenemos volvemos a llamar el useCoding Store para usar ese estado. Tenemos el lenguaje, el tema, el font size para editar y el setFontSize para cambiar eso. Aquí usamos un useEffect que guarda ese código. Ahí ten editor code language, ese lenguaje lo guarda. Luego el nuevo código también selecciona el useEffect, pues la font size. Luego tenemos handle refresh, que es para obtener ese lenguaje que estamos usando, ese lenguaje que usamos. Y eso se le pasa a la configuración de nuestro editor, que lo veremos más. Lo primero que tenemos que tener en cuenta de nuestro editor de código es que nuestro editor de código, Monaco, el editor de la web, está basado en Visual Studio Code, hecho por las personas de Microsoft. Básicamente tenemos un editor de código que vamos a tener toda la interfaz dependiendo del lenguaje que escojamos, dependiendo del tamaño, del tema, vamos a poder configurar todas esas cosas en nuestro editor. Pero simplemente esto es como un formulario que recoge datos. Estos datos los vamos a recoger, pero necesitamos algo que ejecute este código. Para eso tenemos una API llamada Piston. En Piston vamos a pasar esos datos haciendo una petición fetch post. Vamos a enviar los datos que vamos a recoger en nuestro editor, en este caso lo que escribamos acá. Y luego lo vamos a enviar y la API de Piston nos va a devolver esa respuesta que queremos, ya sea el editor que hayamos escogido, JavaScript, TypeScript, y nos va a devolver ese output que sería la respuesta, que es el código que se está ejecutando. Esto lo vamos a hacer pues enviando pues nuestra respuesta, pasándola por Sustan, y de Sustan haciendo toda la petición a esta API, y luego con Sustan devolviendo esa respuesta en nuestro output. Esto básicamente es una introducción de cómo se va a integrar pues ese editor de código en nuestra aplicación. Para eso tenemos instalado Monaco Editor, y lo vamos a integrar en nuestra aplicación a través del editor panel.
Aquí llamamos a el editor, que es Monaco Editor Edit, lo llamamos y lo usamos acá, pasándole todas las configuraciones que anteriormente seleccionamos, ya sea el lenguaje que queremos usar, el tema, el editor que vamos a usar, el tamaño de la fuente y entre otros temas más que vamos a tener acá seleccionados. ¿Qué otras cosas podemos tener? Pues tenemos esto de acá, que es las configuraciones por defecto, ya sea lo que había mostrado antes, que es cómo se configura en Monaco. Ahora en la próxima sección lo que estaremos viendo es cómo se corre este runtime, cómo funciona todo y cómo guardamos el código que estamos ejecutando en nuestra base de datos. Ahora lo que vamos a entender es cómo nosotros compilamos este código, lo colocamos en este input y lo corremos en este código de acá. Este editor de acá funciona como un formulario o como un input donde vamos a recoger ciertos datos, ya sea datos para el lenguaje. Aquí configuramos todo el editor con el lenguaje que vamos a usar, con el tema, con si está montado, antes de estar montado cómo va a estar. Luego tenemos onChain, hay handle editor chain. Aquí lo que está escuchando son los cambios que estemos copiando acá y va a setear pues todo ese código con la función handler editor chain, que lo que copia es si tiene valor, value, el valor que estamos pasando acá, pues en el local storage set item, editor code es igual al el lenguaje que le estamos pasando, que sería en este caso JavaScript, le vas a pasar el valor, que es este valor de acá, a través de esto. Entonces nos va a dar JavaScript y con el valor de ese código que queremos ejecutar. En Substance, bueno, en Substance lo que tenemos es ese run code. El run code lo que va a hacer es agarrar pues ese código que ya estamos obteniendo desde ese editor. Cuando hacemos el onChain, lo va a hacer ciertas comprobaciones de que si el código no viene, por favor entra el código, muchas comprobaciones. Luego va a intentar llamar a la API, de Piston, donde nosotros vamos a obtener esa respuesta para luego mostrarla en el output. Tenemos aquí el lenguaje que estamos corriendo, le pasamos los datos porque Piston lo que pide es el lenguaje, la versión y el contenido del código. Luego tenemos esa respuesta y hacemos más comprobaciones de que si hay errores y más, hasta al final pues devolver esos datos que estamos pidiendo. Ahora luego que hemos seteado ese estado, tenemos ya la función acá donde estamos recibiendo esos datos. Tenemos que tener una forma pues de ejecutar esta función, porque esto simplemente es un input, pero no hemos visto cómo funciona este botón. Este botón, run button, lo que recibe es el usuario y recibe ciertas funciones del store de Substance, donde tenemos el run code, que es la función que queremos ejecutar. Esto lo que hace es un handler run, espera run code, espera el resultado, get execution result, que es ese resultado que nos va a devolver. Pues aquí get state execution result es esa función que nos devuelve ese resultado. Y aquí lo que va a hacer es, luego de que recibe ese resultado, pues lo guarda a través de execution, que es ese use mutation de nuestra base de datos, nuestro backend, que es una función de nuestro backend que nos permite mutar ese code execution y guardar todo el código que vaya ejecutando un usuario. Aquí hacemos toda la parte del envío del botón, hacemos el onGlit handler run. Y bueno, como te había comentado, aquí tenemos SAB-execution que hace la mutación a nuestra base de datos, y luego el run code que corre ese código, y luego el language user, que es lo que le vamos a pasar luego al SAB-execution para guardarlo en nuestra base de datos. Aquí si yo corro por lo menos, soy un nuevo dato. Aquí al correr este código, pues en mi base de datos, en la parte de code execution, como dice esta función, aquí debería estar mi dato, soy un nuevo dato. Luego estaremos viendo pues a profundidad cómo funciona cada una de estas API. Pero por ahora me interesa enseñarte cómo se corre el código. Y claro, en esta parte ya te he enseñado cómo se guarda en la base de datos, haciendo esta petición de useMutation a la API de code execution, a la función de SAB-execution para guardar una ejecución de código.
Y el user para pasarlo directamente, pues, donde usamos user. Bueno, para hacer comprobaciones de que el user y el resultado, pues, estén. Ahora en el output, en la parte del output lo que tenemos es esa llamada substance donde vamos a obtener tanto el output de salida, que es estos datos que se muestran acá, si tiene un error y si está corriendo. Luego aquí en nuestra página vamos a tener una comprobación de que si has content, o sea, si tiene un error o si tiene output, es que tiene contenido y va a mostrarlo por acá. Va a mostrar este botón que dice copy. Este copy es esta función que lo que hace es comprobar que tenga también contenido, retorna el navegador desde las funciones del navegador clipboard write texto y va a seleccionar true. Luego acá lo que vamos a tener es que si está copiado esto, vale, lo que nos interesa es que si está corriendo nos muestra esto, luego el output, si tiene un output, bueno, nos va a mostrar soft y más el output. Esto lo que hace es mostrarnos esos datos, pues es un componente bastante simple porque simplemente lo que estamos es mostrando los datos que recibimos directamente desde Substance. La única función que creo que es un poquito compleja es la de la parte de copiar, que llama el clipboard del navegador y luego le pasa o el error o ese output. Pero la verdad es que es bastante sencillo si lo miras de esta forma. Aquí corro el código, me lo permite copiar y me sale esto como decía acá, que hace eso del copy. Creo que en la otra, ahora creo que ya que sabemos cómo funciona, pues este componente y sabemos que el código que se va a ejecutar es porque se guarda primero desde un input, se guarda en nuestro estado y luego desde una petición a fetch vamos a obtener esa ejecución y luego en nuestro output, que es vamos a guardar esos datos para luego hacer nuestro componente, pues que reciba esos datos. Y así al momento de nosotros hacer esta petición, pues se envía el código, se recibe acá los datos y se muestra en pantalla. En la siguiente sección ya empezaremos con la parte del backend y la base de datos. Lo que quiero enseñarte ahora es cómo funciona nuestro backend y nuestra base de datos. En nuestro backend, bueno, nosotros lo que tenemos es un backend serverless que va a ser con una base de datos reactiva donde nosotros lo que vamos a definir son todas esas funciones, esquemas en nuestro archivo convet que luego vamos a generar cada uno de estos vamos a levantar npx convet dep. Esto es lo que va a ir escuchando cada una de estas funciones que nosotros vayamos modificando y los va a ir colocando en la base de datos para luego nosotros hacer el provider en nuestra aplicación y consumir directamente esas funciones, usar esas funciones. Aquí lo que inicio es la base de datos, registro. Y bueno, aquí te muestro el esquema. En el esquema tenemos este esquema que está definido por la aplicación donde un usuario puede crear código, ejecutar código. Este código lo guardamos referenciando a ese usuario a través del ID. Relacionamos este código con este code execution con user, luego los snippets, user ID los relacionamos con user, un usuario puede crear snippet, luego un usuario puede comentar snippet, relacionamos el user ID del usuario que está comentando con el snippet ID del el código que está comentando el usuario. Luego puede darle estrella, eso lo hace por el user ID y por el snippet ID. De esta forma vamos a tener pues un modelo de base de datos hecho a medidas para nuestra aplicación que cumple, bueno, lo que estamos necesitando. Aquí si voy a la base de datos de code, lo que tengo aquí es la data. En la data tengo todos los snippets, los comentarios, pero también aparte de tener todas estas tablas, que es el esquema que estamos exportando a nuestra base de datos, a nuestro backend, por así decirlo, también vamos a tener todas las funciones que nosotros tenemos hechas acá. Tenemos code execution, que es estas funciones, ya sea sabet execution, que es para guardar código, get user execution para obtenerlo, get user stat para obtener esas estadísticas. Aquí lo que vamos a tener es funciones dependiendo si es un query, una petición o un mutation, un cambio, una mutación en esta base de datos. Vamos a tener también pues funciones que van a hacer HTTP, que funcionan directamente con los webhooks que van a recibir una acción, ya sea desde el Lemon Squeezy, que es un procesador de pagos como Stripe. Aquí recibimos esa acción, ese evento, y vamos a hacer cierta inyección, ya sea cambiar un usuario a modo pro o inyectar un usuario como lo hacemos con los webhooks de Claire, que cuando un usuario ha sido creado, pues escucha esos webhooks y nos crea tanto el usuario como en Claire y lo crea también en la base de datos.
Luego aquí lo que tenemos es el tema de snippet, que creo que es lo que más extenso es, que es crear snippet, eliminar snippet, start snippet, add comment, delete comment, get snippet y todos estos demás que luego lo vamos a estar usando en nuestro frontend o directamente en nuestro backend, ya sea como un webhook o como otros más. Aquí outconfig es para la autenticación de JSON Web Token con Claire y Convex. Aquí en las settings pues vamos a guardar las variables de entorno de nuestra aplicación. Aquí, como recuerda, habíamos puesto las variables de entorno de Webhook Secret para que cuando nosotros recibamos datos desde Claire, pues aquí ya tenga esos datos y los recibas porque tiene una clave bueno, que le va a pedir Claire. En la autenticación tenemos estos datos que anteriormente habíamos pasado por acá para que se pueda configurar esta autenticación. Luego aquí tenemos todas las funciones que se vayan haciendo en la aplicación. Por lo menos si yo voy a Codecraft, elimino esta función, aquí me debería salir luego la función que utilice, que es delete snippet, que en este caso no es aquí, es en log, perdón. Aquí me tiene que salir get snippet y delete snippet. Aquí lo elimina y luego los obtiene de nuevo. Y así sucesivamente, pues vamos a ver un poco de la lógica. En la lógica lo que tenemos en cada uno es que va a recibir algunos argumentos, luego va a crear cierta acción, va a esperar ciertas peticiones, ya sea filtrar por el ID, luego va a filtrar, aquí va a comprobar que el usuario pues exista, si no existe no lo encuentra. Va a buscar que el usuario exista y si no lo encuentra, pues es que el usuario no fue encontrado. Luego retorna esto y lo inserta en snippet comments. Y así sucesivamente, dependiendo de si es un query o una mutación. Aquí en query, pues va a retornar esos comentarios. En user, pues aquí suscribe un usuario, recibe argumentos, crea condicionales, que el usuario no existe, el usuario exista, no exista. Si no existe, pues me crea el nuevo usuario y así sucesivamente va a ir con todas. No quiero centrarme mucho en cada una de estas porque el video se me haría demasiado largo y la verdad es que ya llevo casi 37 minutos de video y espero hacerlo al menos de una hora para que muchas personas puedan verlo y no se vayan. Ahora, luego de que hemos visto más que todo de cómo funciona todo este backend, pues en la otra parte lo que quiero explicarte es cómo vamos a consumir esto, ya sea en diferentes secciones como snippet y eso, y ahí sí intentamos pues comprender un poquito de la lógica de cada uno de estos. Una de las cosas que quiero mostrarte ahora es cómo nosotros hacemos esas acciones, ya sea eliminar, agregar, borrar, editar, todas esas acciones que ya tenemos definidas en nuestra base de datos, en nuestro backend, que vamos a poder usar. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a consumirlos a través de un provider que nos va a proveer toda la aplicación con esas funciones. Vamos a ir al layout de nuestra aplicación. Aquí vamos a tener ese Convert Client Provider que te provee todas esas funciones. Nosotros vamos a ir a cualquier componente, vamos a poder usarlo. Entonces, la primera mutuación o función que te quiero mostrar es la de compartir comentarios, compartir snippets, perdón. Aquí nombramos un snippet, le colocamos el nombre y lo vamos a compartir. Para eso vamos a ir a la parte de nuestra aplicación donde se recorre este código, donde podemos ejecutarlo. Vamos a ir a la parte de Share Snippet Dialog. Aquí vamos a ver que estamos importando. Dame un segundo. Vamos a ver que estamos importando tanto el Use Mutation de Convex React y el API. El API lo vamos a pasar al Use Mutation para poder hacer esa petición a esa función. Aquí creamos el snippet create snippet use mutation api.snippet.create snippet, que es la función que nos crea ese nuevo snippet. Luego tendremos el handle share. El handle share lo que hace es pasarle a ese create snippet los datos que nos va a pedir, el título, el lenguaje y el código, y lo va a cerrar. Eso lo hacemos pues seleccionando tanto el título desde acá, el título que vamos a seleccionar. Luego esto va a tomar los datos desde el Use Coding Editor, que van a ser el lenguaje, el getCode, y lo va a pasar también desde acá. O sea, lo obtiene tanto del substance, no estamos obteniendo esos datos que anteriormente ya teníamos guardados, para enviarlo a esta función que nos crea el snippet. Si voy a la parte de los snippets, en create snippet, aquí en esta función, pues me pide esos tres datos que le estamos pasando. Aparte hace esa condicional donde espera un usuario
va a buscar ese usuario, va a comprobar que ese usuario exista. Si no existe, va a decir user found no encontrado, y en caso de que exista, ya nos va a crear ese snippet por ese ID. Le pasa el user ID, le pasa el username, después le pasa el título, el lenguaje y el code, creándonos este snippet de acá. Si voy a la parte de Convex, a la base de datos, voy a buscar mis snippets y debería salirme ya el snippet que estoy creando, tanto con el ID, el code, el lenguaje y el título. Y ya me lo debería mostrar en la parte donde vamos a estar viendo todos los snippets que tengo en la aplicación, que sería esta interfaz de acá. ¿Cómo vamos a poder mapear cada uno de estos snippets? Para eso vamos a estar en la página principal de nuestros snippets, en Page. Aquí en Page vamos a tener toda esta interfaz que se muestra. Vamos a tener el useQuery, el API y luego useState y esto de acá que no importa por ahora. Pero el useQuery vamos a llamar esta función. Luego vamos a llamar la API dentro de la función API snippet y getSnippet, que nos va a permitir obtener todos esos snippets. Ahora luego vamos a tener varias funciones. Una para obtener pues todos los lenguajes de un snippet. Luego vamos a hacerle un slide a esos lenguajes para simplemente mostrar de 0 a 5. Aquí lo que estamos obteniendo son los lenguajes que más se muestren. Luego vamos a tener una de filter snippet que nos va a permitir filtrar estos snippets, ya sea por el nombre, por el lenguaje o por el username, por el título, el lenguaje o el nombre del autor. Aquí vamos a macharlo. Si es include share query to lowercase, o sea, si incluye algo de lo que estamos escribiendo acá adentro, pues muéstralo. Esto lo pone todo en minúscula para que siempre cualquier cosa que se coloque acá vaya en minúscula. Luego aquí colocamos el match, que es el language es igual y snippet, pues language es igual a select language, que sea igual al snippet que se está seleccionando. Y hace el match share y el match de lenguas. Luego aquí vamos a mapear pues este filtro, ya que lo tenemos filtrado. Si no se ha filtrado nos va a mostrar todo. Aquí vamos a hacer un map de todos esos snippets. Pues vamos a hacer filter snippet map es igual a snippet, y le vamos a pasar a este snippet car, que lo que va a recibir es todos los snippets. Va a buscar el usuario, a través de useMutation API pues va a obtener el usuario, lo va a mostrar acá y va a mostrar tanto el autor, el código del snippet y el snippet que se está publicando. Tan simple como eso. Para borrarlo, bueno, vamos a tener otros comentarios dentro que nos van a permitir hacer esas acciones. Otros componentes, perdón. Ahora lo que vamos a ver es cómo podemos eliminar este snippet. Para eliminar este snippet, bueno, vamos a ir al snippet car, que es el componente Este componente como parámetros, pues va a recibir el ID de este snippet. Luego vamos a copiar, vamos a también obtener desde nuestras dependencias que estamos cargando, el useMutation y el API. El API vamos a pasarlo al useMutation a través de delete snippet. Vamos a pasar esta API, delete snippet. Vamos a crear ese handle delete snippet, donde vamos a hacer un await que espere el delete snippet. Le pasamos el snippet ID, que es igual a snippet.id, que lo estamos pasando desde los parámetros. Luego vamos a usar esta función, y esto lo que va a hacer es eliminarnos este snippet. Si voy a la snippet, al handle delete snippet, que debería ser la siguiente función, aquí lo que me pide es el snippet ID. Y luego aquí va a hacer todas las comprobaciones. Va a comprobar que tenga comentarios. En caso de que tenga comentarios, pues va a eliminar todos los comentarios. Y en caso de que tenga estrellas, igual va a eliminar todas esas estrellas. También vamos a tener pues comentarios. En los comentarios pues vamos a renderizar ya sean los comentarios a través de ese snippet ID. Vamos a llamar el useQuery getComments. Va a obtener los comentarios. Va a poder obtener comentarios, eliminar comentarios. Vamos a crear todas esas funciones. En este caso en comment vamos a mandar tanto el onDelete, sDelete y los comentarios que estamos creando. Mapeamos los comentarios, comentamos esto de acá. Si voy a los comentarios, pues básicamente lo que me está renderizando una card que me permite pues crear el comentario, envío el comentario, y esto lo que me va a renderizar es este comentario que me va a permitir eliminarlo. Aquí lo puedo eliminar mandando el onDelete, handle delete comment. Y aquí estamos renderizando todas esas funciones que nos permiten hacer todas esas acciones. Copy button, bueno, me permite copiar, que es la función que te expliqué hace ya un par de horas. Donde clipboard, write text, le pasamos el código, copiamos
y ya tenemos código copiado. El formulario del comentario que recibe los datos. Luego tenemos el comment content, los comments, ID, creation time, UDR. Aquí es el comment prop. Este es el comment, todos los datos que va a recibir, ya sea el ID, esto. Y code block, el bloque de código que estamos renderizando en esta parte de acá. Y mucho más. Creo que en esta parte ya quedaría claro de que los snippets, bueno, solamente se pueden agregar y eliminar. Y ya sea agregar estrellas, no se pueden editar, por lo visto. No tenemos aún una función que me permite editar. Canon Edit Only Editor. Aquí lo voy a borrar, lo elimino. Y ya creo que la parte de snippet la voy a dar por finalizada para no hacer tan largo este video. Si te interesa profundizar más en este tema de los snippets, te recomiendo que te descargues este repositorio y vayas analizando pues el código un poco más con calma, ya que esto es más que todo un resumen para introducirte a todas estas funciones y cómo tú puedes crear una aplicación similar o saber cómo se estructura una aplicación como esta, ya que entendemos que en los snippets pues, vamos a necesitar diferentes componentes que hagan ciertas acciones dependiendo de los requerimientos y las necesidades de nuestra aplicación. Otra cosa que tenemos ahora es el perfil. En el perfil vamos a poder mostrar los códigos que hemos ejecutado. También vamos a poder mostrar el número total de código que hemos corrido, los códigos que hemos guardado para más tarde, los snippets que hemos guardado para más tarde y los diferentes lenguajes que hemos usado. En esta parte de code block es el bloque de código que tenemos acá. Aquí vamos a recibir diferentes datos. Aquí en profile header, pues lo que vamos a hacer es hacer esta condicional para que las stats sean las estadísticas que estamos mostrando, ya sea por el número de horas, por el useStat.totalExecution, que son esos datos, por el número total de ejecutados, el snippet stat len, los guardados para más tarde, luego los lenguajes count, los diferentes lenguajes. Esto lo podría borrar y solo me quedarían 2. Si lo borro, pues ya ves que muestra solo 2. Aquí va a ir renderizando todos esos datos en un componente. Aquí también tengo la parte de la página donde vamos a estar cargando cada uno de estos datos. Aquí lo que me va a hacer es llamar el user para comprobar cuál es el usuario para mostrarlo en este bloque. Luego el usePaginate para hacer paginaciones y useQuery para obtener datos de los datos que vamos a pasar a través de los diferentes componentes que hemos creado que reciben, bueno, esos datos. Luego el número de estrellas, el core del blog para mostrar estos bloques de código. Aquí resumidamente vamos a hacer todos los queries al API user, luego handle load more, vamos a hacer condicionales que si un usuario no está logueado, pues return push al inicio, o sea no vas a poder estar acá si no estás logueado. Aquí me vas a renderizar, me vas a mapear cada uno de estos códigos, vas a hacer un map, lenguaje de execution, code block. Luego lo que tenemos también es la parte de, bueno, mayor montón de código. Esto de verdad está demasiado grande. Yo creo que dividiría todo esto en bloques más pequeños. En los tabs básicamente son esto de acá, estos selectores. Luego abajo vamos a tener anime present en execution.map vamos a hacer todas las ejecuciones. En executing, aquí en esta constante vamos a ir guardando unas paginaciones donde vamos a tener todos los datos de ejecución que los vamos a obtener a través de code execution. Aquí vamos a tener cada uno y vamos a tener pues lead more y vamos a obtener todos los datos. Yo creo que ahí quedaría un poquito claro. Recuerda que si quieres profundizar más puedes descargar el repositorio que está en la descripción. Ahora vamos a empezar con una parte bastante interesante, que es la parte de las opciones pro de un usuario. Recuerdas que teníamos opciones donde un usuario para poder ser pro tenía que pagar. Pues para eso vamos a ir a mi usuario, voy a ir a la data, voy a ir a la parte de usuario, voy a agarrar este usuario y lo voy a colocar en false, que no ha pagado. Este usuario le he quitado la suscripción pro.
Vale, ahora lo que vamos a ir es a la aplicación. Vamos a ver que ya mi usuario no es pro, ya no tiene eso, no puede seleccionar ninguno de estos lenguajes. Voy a ir a la parte de pro y tengo un botón. Este botón, si lo intento presionar, no me va a servir. Así que tengo que ir a Lemon Squeezy y crearme un producto para que me dé ese link que me va a permitir hacer ese pago. Voy a ir a Get Started. Aquí empiezo la aplicación. Voy a crear un nuevo producto. Voy a colocarle aquí Codecraft. Voy a colocarle una inscripción. Gracias por tu compra. Luego Single Pay, que es un solo pago. Voy a colocarle el precio. Luego es un software as a service. Aquí vamos a guardar este producto. Guardamos el producto. Vamos a compartirlo. Me permite compartirlo ya sea de esta interfaz o esta. Voy a colocar Checkout Overlay. Creo que voy a colocar Checkout Overlay. Aquí voy a ir a un Grade Button donde me pide el link para ir a esa dirección. Claro, este link no necesita, simplemente es un link de pago y no es como que tengas que integrarlo en ninguna API ni nada por el estilo. No entiendo por qué no me deja. Bueno, lo voy a colocar de acá mejor. Esto lo copio, lo pego y ya cuando voy a mi aplicación e intento ir, pues me va a dejar hacer la compra. Pero tenemos un problema. El problema es que no hemos integrado los webhooks. O sea, vamos a hacer el pago, se va a recibir el pago, pero este usuario no va a volverse pro, porque no está recibiendo ese evento que le dice a nuestra base de datos: mira, ve, nosotros ya hemos recibido el pago de tu usuario, así que dale la suscripción para que este usuario sea pro. Entonces lo que voy a hacer es configurar esos webhooks. Aquí en la parte de HTTP tengo la configuración del webhook. Luego en Lemon Squeezy tengo la verificación de ese webhook. Aquí se le pasa el webhook secret Lemon Squeezy. Pues vamos a crearlo. Vamos a ir a Lemon Squeezy, vamos a salir del producto, vamos a ir a configuración. En la parte de webhooks voy a agregar uno nuevo. Aquí agregamos un nuevo. Aquí me tengo que pasar el Calva donde va a estar dirigido este webhook. Aquí lo que voy a ir es a mis variables de entorno. Voy a copiarme pues este de acá, que es donde está nuestra base de datos, nuestro backend. Le voy a quitar el cloud y le coloco cited por las HTTP action. Y aquí hay que colocarle la ruta que nos está pidiendo nuestra función que va a acceder para hacer pues esa petición para convertir a nuestro usuario en pro una vez que haya aceptado este pago. ¿Cuál evento está escuchando nuestra aplicación? El evento que está escuchando se llama Pilot Orden Create. Aquí vamos a colocarle una contraseña, son secret, y vamos a buscar Order Create. ¿Otro evento que está escuchando? Bueno, más ninguno. Luego de que haya confirmado que este evento ha hecho algo, pues va a recibir la data de este evento. Al recibir la data, lo que va a colocar es el monto total, la orden, le va a enviar el email y va a configurar pues la orden de nuestro usuario. Aquí guardamos los webhooks. Hemos guardado, aquí tenemos ya el evento corriendo, ya esto va a ir directamente, esto va a enviar y tenemos que colocar pues esa variable de entorno que nos pide en nuestra base de datos, que en Lemon Squeezy para verificar esos webhooks. Aquí voy a colocar Lemon Squeezy webhook secret y aquí la clave que colocamos en nuestros webhooks, que son secret. Aquí guardamos. Una vez que hemos guardado, ahora sí, cuando hagamos el pago, ahora que intentamos hacer el pago con nuestro correo, lo que vamos a hacer es enviarle ese correo con el que estamos registrados en nuestra aplicación, en la aplicación. Vamos a colocar, en este caso, una tarjeta de prueba. Aquí voy a colocarle un número, 012 78 79 29. Primer nombre por Codemod, una contraseña, un tech ID, y esto al pagar pues va a hacer eso. Vamos a pagar acá. Lemon Squeezy va a recibir ese evento que se ha creado una orden, nos los va a enviar como un webhook a nuestra base de datos Convert, nuestra función que ya está esperando esa
pues ya está esperando ese evento, lo va a recibir y va a crearnos esta orden, convirtiendo el usuario en pro, creando la suscripción en Limon Squeezy, el día que se creó la suscripción y todos estos datos que estamos pasándole. Que sería HTTP, Limon Squeezy, post action recibe esto, recibe el evento. Si es success, pues await, root mutation, API user ungrade to pro, pues en la función ungrade to pro va a enviar el email, el Limon Squeezy customer ID, los atributos y más temas. Aquí una vez que ha procesado la orden, bueno, ya va a recibir ese evento. Si voy a mis usuarios, pues ya me ha convertido el usuario de con este correo en un administrador. Ahora si voy a mi aplicación, CodeCraft, aquí ya me debería salir el usuario como pro y ya me debe dejar correr cualquier código. Ya que aquí en nuestro header, profile, page, editor panel, ten selector, header, aquí vamos a hacer la comprobación de cuando un usuario sea pro, pues le permita usar estos lenguajes. Aquí lo que hacemos es que net user con BigQuery API user get user ID es igual a y aquí hacemos la comprobación pasándole al language selector un booleano de convey user sea igual a pro en true. Esto tiene que ser true. Entonces language selector lo que recibe es ese booleano access y luego va a hacer la comprobación cuando se le seleccione el lenguaje de que si este usuario pues no es pro, solo le permite usar JavaScript, y si es pro, pues le permite usar cualquier lenguaje. Y así es como hacemos pues esos pagos desde Limon Squeezy hacia nuestra aplicación. Aparte de nosotros pues recibir el dinero, le vamos a pasar a ese usuario que está pagando pues ese servicio por el que está pagando. Y otra cosa que tendríamos pues es este bonito panel de administración donde vamos a poder manejar todo el tema del usuario. Aquí vamos a poder cambiar el correo del usuario, vamos a poder ya sea eliminar la cuenta, podremos eliminar la cuenta. Esto lo va a hacer pues enviando esos datos hacia nuestro Clear, que va a hacer pues esas comprobaciones. Una vez que reciba estos datos le va a enviar estos webhooks, ya así lo hemos creado, a nuestra base de datos y nos va a eliminar este usuario. Esto todo se gestiona desde Clear. Aquí nosotros no interactuamos prácticamente en nada. Todo esto se encarga Clear. Clear te va a ofrecer ya sea los proveedores para iniciar sesión, proveedores para poder, los componentes para tu poder pues administrar tu usuario, para administrar las secciones, para salir sección, para iniciar sección. Y por eso es que de las mejores opciones para crear autenticaciones, Clear es la mejor que he encontrado hasta ahora. Y creo que es la que usaría 100% en cualquiera de mis proyectos. Este era un cortico que quería recordar, todo lo que podías hacer con Clear. Y este panel de administración que teníamos que no te lo había podido explicar bien a fondo. En la próxima sección ya concluimos con este video, donde te voy a dar ya el extra, donde te explicaba cómo podríamos monetizar una aplicación como esta. Y aparte te voy a concluir explicándote por encima todas las secciones que tiene esta aplicación. Para ya concluir con este tutorial, vamos a entender que para crear una aplicación como esta debemos pensar en qué queremos mostrar en nuestra aplicación. O sea, vamos a crear una serie de dibujos, ya sea por lo menos una herramienta que yo te recomiendo mucho es Calidro. Vas a crear pues tus imágenes, como quieres que se vea, qué páginas vas a mostrar, y luego a través de estas imágenes pues vas a diseñar una base de datos a través de los modelos y cómo se va a conectar cada de estos datos. Ejemplo, aquí tú muestras varios comentarios, los snippets por ejemplo, y aquí tienes un botón que crea esos snippets, y aparte tienes un bloque de código que es el snippet que vas a crear. O sea, tú tienes que intentar relacionar esta creación, vas a crear una función que cree pues un snippet y luego vas a tener una que lo muestre. Así vas a tener esta base de datos relacionada. Aparte, tu usuario va a controlar usuarios, va a tener usuarios, pues tu aplicación va a tener usuarios. Aquí vas a tener un usuario y el usuario debe ser capaz de mostrar de poder crear esta función. Luego vas a tener también otras páginas, qué sé yo, donde puedes comentar. Es la página donde abres este snippet y puedes comentar.
pues el usuario comenta un snippet, este comentario va a estar asociado al snippet que está comentando. Y así sucesivamente, pues vas a crear todo este modelo de datos dependiendo de qué tan complejo es lo que quieres crear. Luego de ahí, pues estarías creando, ya que seas una persona que le gusta crear una sola cosa primero o que quieras ir creando cada cosa al mismo tiempo. Que si creas primero el frontend o después el backend. Bueno, eso ya lo dejo a tu gusto, pero en este caso pues usamos una arquitectura modular en nuestra aplicación donde tenemos todos los componentes, tenemos aplicaciones y los componentes de cada una de estas rutas dentro de cada los componentes dentro de cada una de estas rutas, ya sea la página para perfil, para el precio, para la aplicación principal, luego los snippets y todo lo demás. Ahora, ¿cómo puedes monetizar una aplicación como esta? Pues ya esta aplicación es monetizable por el tema de que tiene una pasarela de pago para tú acceder a funciones pro. Pero el tema más importante no es que tengas la pasarela de pago, sino que necesitas usuarios, o sea, necesitas conseguir usuarios. ¿Qué yo haría para conseguir usuarios? Pues existen varias estrategias. Tienes una estrategia que podrías crear un blog. Este blog te podría traer usuarios todos los días. En este caso yo te muestro un blog que yo tengo en Google. Se llama, voy a colocar Google Search Console. Aquí voy a ir y es un blog que la verdad es que lo puse hace 3 meses y simplemente creo un blog de aquí a cada cierto tiempo. Aquí voy a iniciar sección con esta cuenta, voy a ir a mi página, se llama Codepork, es un blog de programación y todos los días estoy teniendo entre 4, 3 o 2 vistas y la verdad es que tengo como 20, 10 artículos. Aquí esto te va a dar vistas diarias y si asocias esta estrategia con esto vas a tener un blog de programación atrayendo todos los días pues programadores que quizás se puedan interesar en tu aplicación y quizás la usen como una herramienta todos los días y terminen pagando la suscripción pro. Otras opciones es crear marketing por internet, ya sea de videos. Y bueno, la idea al final para monetizar aplicaciones como esta es crear un embudo. Claro, podrías meterle anuncios ya si estás teniendo demasiadas visitas en Google y quieres monetizarlo con anuncios, entre otro montón de estrategias más, ya sea vender productos dentro de tu aplicación, vender algún... ya depende de ti. Creo que esa es la forma en la que yo lo haría. Ya sería todo por este video y si te ha gustado recuerda suscribirte al canal para así poder seguir creando videos como este.